Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas de Fe Alegría. Tenemos un nuevo diálogo de saberes, un nuevo conversatorio. En esta ocasión la temática, tal como estaba anunciada, era movilización social en el Ecuador, acuerdos para un nuevo país y retos para la educación. Para este conversatorio tenemos presente a María Sol Villagómez. María Sol es doctora en Educación por la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, es licenciada en Educación y es coordinadora de la red Estrato Ecuador, además de ser coordinadora de la red de investigación y educación de universidades salesianas del mundo, y es coordinadora del grupo de investigación y educación intercultural de la Universidad Politécnica Salesiana. Bienvenida, María Sol. Tenemos a mi derecha a Luis Tupac Yupanqui. Lucho es maestro en Teología de la Liberación y Relaciones Internacionales, es también licenciado en Educación y es responsable de Educación Rural en el Centro de Formación e Investigación de Fe Alegría, Ecuador. Bienvenido, Lucho. Gracias. Está también, aunque no presente en el estudio, Naira Chalán, que es comunicadora social por la Universidad Central del Ecuador y es vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari. Ella está desde Loja. Buenas tardes, Naira, si nos puedes escuchar. Como he comentado al principio, es un diálogo de saberes. Este es una actividad que para los que o las que primera vez nos sintonizan tiene que ver precisamente con cuestiones que tienen que ver con Ecuador, que tienen que ver también con la reflexión educativa, en una palabra que tienen que ver con fe, alegría y la educación popular. No podía ser de otra manera. En este caso, después de los acontecimientos vividos en Ecuador en estas últimas semanas, Fe Alegría, Ecuador, decide poner el foco en la movilización social que se produjo en las semanas pasadas. Para ello, en el diálogo de saberes, como es acostumbrado, tenemos una metodología muy simple, pero por otro lado es conveniente también que la conozcan, porque como movimiento de educación popular nos gustaría que pudieran participar a través de nuestra red social o nuestras redes sociales, concretamente Facebook o cualquier otra. Como todo conversatorio, es un esfuerzo para la reflexión y brindar insumos formativos para superar los problemas sociales, que es un poco lo que nos mueve. Para ello tenemos, vamos a dividir el conversatorio en 3 bloques. Hay un primer bloque que vamos a intentar contextualizar la situación, la visión del conflicto, donde yo le voy a pedir a las personas participantes precisamente ese análisis, ese primer análisis. Luego el segundo bloque va a ser una reflexión crítica, es decir, vamos a intentar analizar cuáles pueden ser las aristas o las vertientes que en un momento determinado pueden existir en la situación. Y por último, vamos a cerrar, como decía el título de este conversatorio, cuáles pueden ser
digamos, los acuerdos para el nuevo país, que de algún modo todas y todos nos merecemos. Nos gustaría hacer énfasis como movimiento de educación popular, como carisma e inspiración de Fe Alegría, precisamente cuáles son las responsabilidades o cuáles son las actuaciones que desde la educación podemos poner en marcha. Desde la educación en general y concretamente desde la educación popular, de alguna manera podemos construir. Como digo, es muy importante la participación de ustedes y por eso les animamos para que después de cada bloque pues, puedan hacer sus preguntas para que de alguna manera las personas presentes pues, puedan desarrollarlas. También un poco con respecto a las propuestas que yo voy a ir haciendo, ¿no? Empezamos. Como decía, lo que nos mueve es la movilización social y aquí de alguna manera me gustaría avanzar 3 ejes en la problemática. El primer eje tiene que ver precisamente con la desigualdad estructural y ancestral, sobre todo de las poblaciones rurales y concretamente de las poblaciones indígenas, y cómo de alguna manera el segundo eje se orienta hacia la respuesta, una respuesta que por un lado en buena parte de la población ha sido solidaria. Hemos visto gente participando en las marchas, gente también colaborando en los ámbitos de la infraestructura de los propios paros, pero también hemos visto con mucho dolor situaciones de racismo, situaciones de desigualdad, situaciones de incluso agresión contra muchas personas, ¿no? Y yo lo calificaría de racismo porque hay una agresión étnica, entonces eso se llama racismo, ¿no? El tercer eje es las pautas para el diálogo. Ha habido también varios intentos y yo creo que también esta mesa podría profundizar precisamente en cómo se puede construir ese diálogo necesario, ¿no? Ese reconocimiento. Y también me lo permitirán una vez más esa propuesta educativa. O sea, ¿cuál es nuestra propuesta educativa? Muchos de los presentes, por no decir todos, somos educadores y educadoras y nos preocupa precisamente que nuestro alumnado pues, pueda tener precisamente algunas bases. No se trata solo de negociar, se trata también de hacer una construcción nueva, una construcción de un país nuevo, de un país donde quepamos todos y todas. Por lo tanto, ¿cuál puede ser esa convivencia pacífica? Basada en la equidad, basada en una cultura de entendimiento. Por lo tanto, me permito recordarles el objetivo. Queremos reflexionar sobre la coyuntura del Ecuador para visualizar alternativas que construyan un nuevo país, fomentando un diálogo constructivo, una cultura de paz y dignidad, desde las propuestas educativas y con énfasis en la educación popular. Compañero, compañera, compañeras, que comience Naira, que tiene sus tiempos. Vamos a por el bloque 1. La compañera Naira está ya presente. Bienvenida, Naira, a esta mesa. Qué bueno que nos podamos encontrar, aunque sea por la virtualidad. Y lo primero que les voy a pedir, sobre todo también un poco a la compañera Naira, porque no va a poder estar con nosotros y con nosotros hasta el final, es cuál es el análisis que podemos hacer de las movilizaciones. ¿Qué ha causado la conflictividad social? ¿Cuál puede ser, digamos, ese análisis de la desigualdad? Naira, le escuchamos. 530 años de colonización, de la invasión española a un territorio que ya incluso ratificar los procesos de inequidades, estos procesos de despojo que no han parado.
desde el momento de la colonización y que tiene que ver con el poco minero, que tiene que ver con el poco petrolero posteriormente, que tiene que ver con la usurpación de las mejores tierras para otros fines que no necesariamente son para la agricultura, más bien campesinos que sostienen la alimentación de este país mediante mecanismos de movilización. En otras ocasiones han estado reclamando permanentemente derechos. Y lo digo porque no solamente el movimiento indígena es un sujeto movilizado, sino también en sus momentos, también el movimiento sindical, o ahora vemos también el movimiento de mujeres que tiene un gran auge de movilización y de reclamo, y de poner sobre la mesa también agendas nacionales ya de reclamo hacia el gobierno nacional, también no al Estado mismo como tal. En ese sentido, creo que esas bases de la inequidad que partieron desde la colonia, que se ratificaron con la República, no han sido tocadas, han sido muchas de aquellas, han sido de pronto pequeñas conquistas que se han logrado a partir de la movilización, que para los pueblos es significativo, puesto que en comparación de cómo se maneja el poder y todas las herramientas y todos los medios que tiene, la clase popular del campo y la ciudad no cuenta más que con su propia organización y con sus ganas de querer cambiar la realidad que en este momento estamos viviendo. En ese sentido, esto no, lo que digo, y creo que esa misma es la motivación para que las organizaciones se vayan forjando en sus diferentes momentos y con sus debidas intensidades en cada una de las coyunturas, y ahora mismo el movimiento indígena como una de las ejes centrales de articulación de otros sectores también que están demandando sobre temas de derechos. Muchas gracias, Naira. Mayra, ¿puede apagar su micrófono? Mi micrófono está apagado, ahorita mismo lo vuelvo a apagar. Ya, muchas gracias, Naira, disculpe. ¿No será ¿El otro? Está sin volumen. Por si acaso. Bueno. Tenemos algún problema técnico, pero seguimos. Bueno, esto se trata de un diálogo, es un diálogo cruzado. Este análisis obviamente lo tenemos que pasar precisamente a María Sol y a Lucho. Por favor. Por favor, María Sol. Sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Primero saludarles, agradecerles también la invitación, saludar también a Naira, que está con nosotros vía Zoom, a Tupac también. Naira ha dicho algunas cosas que son fundamentales, ¿no? Que creo que hay que colocar también sobre el tapete, que tienen que ver con el tema de la colonización, una colonización que desde los estudios de coloniales mismos se insiste, ¿no? Que no es una colonización que con la independencia de nuestro país, de España, terminó, sino que más bien hay todo un proceso colonial, colonizador, que ha durado estos 200 años de vida republicana. Pensar que esto, la construcción de la República también implicó la construcción de un Estado mestizo, y ese Estado mestizo entonces invisibiliza la diferencia. En el caso de nuestro país, la diferencia principalmente indígena, pero también la diferencia afro. Y con ello pues hay todo un proceso de colonización, no solamente de las personas, sino también de sus propios saberes, de su territorio, en fin. Entonces esto ha implicado también la priorización de ciertos conocimientos, de ciertos sujetos, en desmedro
tal vez en desmedro tal vez de otros sujetos, de otros conocimientos, de otras realidades e incluso de otras vidas, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento que hay que subrayar para poder entender también los procesos históricos de nuestro país y también la construcción. La educación, por ejemplo, ha priorizado principalmente aquello que tiene que ver con un discurso, incluso con un relato de un solo lado, que es el relato más bien blanco mestizo, ¿no? Y pues no ha habido procesos sostenidos, salvo aquellos que los han organizado y los han llevado adelante los mismos pueblos indígenas, de una educación que sea realmente intercultural, que en realidad lo han llevado los pueblos indígenas. Creo que ese es un elemento que hay que recoger y que nos ayuda también a colocar un poco los procesos históricos. En esa misma línea me parece importante también mirar la situación estructural de nuestro país, un país donde las inequidades son exacerbadas, ¿no es cierto?, son complejas, donde hay una desigualdad socioeconómica muy compleja y profunda, y con ello una violencia también que es de la herencia colonial, es decir, como pensar también por allí, esta violencia, entre esas, lo que conversábamos al inicio con Vicente, una violencia también racista, racial, ¿no es cierto? Entonces, como por ahí. Y el otro elemento que ha colocado también Naira, que me parece muy importante, es el otro lado, el tema de la resistencia, ¿no? Entonces, tenemos un Estado colonizador, pero tenemos también procesos de movilización y de resistencia que han venido forjándose desde el mismo movimiento indígena y que han propiciado también cambios y transformaciones que no hay que desconocer y que son también interesantes, ¿no? La misma creación de la DINEIR, la misma educación propia de los pueblos, el mismo posicionamiento del MOSEIR, es decir, una serie de transformaciones que sí han ido colocando, y también el mismo discurso, incluso blanco-mestizo, ¿no?, del tema de lo indígena y del tema de lo intercultural como un tema importante. La academia pues ha recogido también algunos de esos elementos y ha hecho también algunos aportes en ese sentido. Entonces, me parece que por ahí habría que también orientar un poco la reflexión, es decir, cuál es el lugar histórico en el que nos encontramos, cómo es que el movimiento indígena ha ido aportando también a estas transformaciones y hacia dónde conducir, por ejemplo, la construcción del Estado plurinacional, hacia dónde llevar la construcción de una sociedad intercultural, hacia dónde llevar desde el mismo campo de la educación la construcción de una sociedad más justa, menos equitativa, ¿no? Y también el reconocimiento del otro en la importancia que tiene la construcción misma de nuestro país y de nuestra sociedad. Conversábamos al inicio el porcentaje importante de población indígena urbana que existe en las ciudades más grandes de nuestro país, en Quito, en Guayaquil. Entonces, no se trata solamente de movilizaciones que se dan desde el sector rural, sino también entender que es una sociedad compleja y que en esa complejidad hay que pensar también cuáles pueden ser estos aportes más allá desde la academia y también desde diferentes ámbitos, ¿no?, desde la educación. Ese sería como de entrada lo que yo podría aportar. Muchas gracias, María Sol. Tupac, si quieres comentar. Sí, yo también quería comentar algunos elementos también a partir de lo que ha dicho Naira y ampliar. En primer lugar, la importancia de, si vamos a construir alternativas desde el ámbito de la educación, la necesidad de que tengamos una claridad respecto a este contexto sobre el que estamos dialogando, sobre el que estamos haciendo diálogo de saberes. Y en este contexto, esta mañana me he encontrado con este comentario que hace la exministra de Educación en Ecuador, Rosa María Torres, que señaló el 1 de julio en su Facebook, que en estos 18 días nos hemos dado un baño de verdad, dice Rosa María Torres. Un baño de verdad, de encontrarnos con esta verdad brutal de la pobreza que subsiste en los territorios rurales, en los territorios indígenas de nuestro país. Y esa pobreza persiste ante la indolencia no solo de los gobiernos, sino también de la sociedad, del resto de la sociedad. Y esto es necesario que para construir alternativas tengamos, como nos dice Paulo Freire, tomemos una conciencia de la profundidad de estas verdades, porque como menciona Naira, tenemos 530 años, ¿verdad?, de colonización, pero al menos habríamos de esperar que en los últimos 200 de República haya habido un proyecto de país, al menos con una intención de incluir. Pero este modelo de desarrollo que tiene nuestro país, la pregunta es, ¿cómo se construye esto?
con la participación de los indígenas o sobre las espaldas de los indígenas. Porque, como señala María Sol, hay unas dinámicas de inequidad. Y la pregunta es, ¿en qué condiciones se ha integrado o se pretende integrar a las poblaciones indígenas en la sociedad nacional, en el proyecto Ecuador? Si realmente estamos construyendo un país de todos, plurinacional, como se ha señalado en la última Constitución, o todavía sigue siendo un discurso que endulza el empaque, pero que en el fondo sí sigue siendo tremendamente injusto, como obliga a las poblaciones marginales, rurales, pero también urbanas periféricas, porque ha habido mucha población urbana periférica que también ha salido en esta ocasión a reclamarnos. Entonces, quizás es necesario que en este análisis de las causas también tengamos en cuenta que hay unas problemáticas estructurales, que no solo es un asunto que ha pasado ahora en el gobierno de Guillermo Lasso, son dinámicas que se vienen del fondo de la historia y que se hacen patentes como por ejemplo, se analizó entre los niños que habían venido a la Universidad Central, el 80% sufrían de desnutrición crónica, pero no es ahora. Si uno revisa los datos, la desnutrición crónica es una cosa que afecta de manera particular a lo rural. Y luego, entre lo rural, afecta con mayor intensidad en el mundo indígena. Entonces uno dice, aquí están pasando cosas más graves, que no las estamos abordando en serio. Que no solo es tema del gobierno, ¿no? Que también es fundamentalmente tema del gobierno, porque el gobierno es el que está ahí puesto para ser garante de los derechos de toda la población. Pero también es la sociedad. También es la sociedad, porque hemos visto que han pasado muchas cosas estos días. Por lo tanto, es necesario que en esta construcción de alternativas desde la educación, también, como nos dice Rosa María Torres, participemos en este baño de la brutalidad, de la injusticia que se vive a nivel rural y esto en todos los niveles. Vaya, pero se intensifica en el mundo indígena, lo mismo en el mundo afro, en el mundo montubio, cosas que tenemos que tener en cuenta como punto de partida para que los contextos realmente sean un diálogo que nos permitan ir encontrando alternativas, pero no alternativas que sean de adorno o para pasar el momento o para decir que dialogamos, sino alternativas que vayan a pensar respuestas en profundidad, no solo desde los que estamos de la orilla de acá, sino entre todos los que somos partes de este país, con la participación de las poblaciones excluidas, marginadas. Vicente. Perfecto, muchas gracias, compañeros y compañeras. Me permito hacer un pequeño resumen, sobre todo para que podamos entrar en diálogo. Estamos colocando los primeros elementos que en un momento determinado van a servir precisamente para esa construcción. Y hablamos, como nos comentaba María Sol y Naira, precisamente esa impronta fundacional colonial, ¿no? que tenemos en el Ecuador y que también de alguna manera pues marca precisamente ese comienzo hace 500 años precisamente de inequidad. Por otro lado, hemos comentado que a pesar de tener la independencia, de tener la república, no se fomenta precisamente esa construcción que en un momento determinado nos permita precisamente pues tener un país por lo menos equitativo, ¿no? O por lo menos que se aproxime. Y esto lleva también un poco a determinados procesos, ¿no? Procesos que se han nombrado, procesos que tienen que ver con el racismo, procesos que tienen que ver con la invisibilización, procesos que de alguna manera pues desembocan en desnutrición y brutalidad. Pero a mí también me gustaría señalar un poco lo que comentaba María Sol, o sea, que decir, el tema de la resistencia, el tema del concepto de plurinacionalidad, son conceptos también que nos vienen y que también de alguna manera nos tienen que ayudar precisamente a la construcción colectiva. Les recuerdo que estamos en el primer bloque, que de alguna manera por las redes sociales pueden hacer preguntas o reflexiones al respecto y que aquí estamos para escucharlas y para poderlas comentar y argumentar. Seguimos con el segundo bloque, que tiene que ver precisamente con la reflexión crítica. Tanto Naira como María Sol como Lucho pueden interrumpirme, o
sea, quiere decir que también de alguna manera no se trata de hacer una entrevista, se trata de hacer un diálogo. Entonces, cualquier cuestión que en un momento determinado quieran aportar con respecto a las cuestiones que estoy comentando, por favor, que no les tenga que dar yo la palabra para eso. El bloque 2, como les comenté, es la reflexión crítica y sobre todo qué elementos en un momento determinado de alguna manera tendríamos que interpretar, aunque ya hemos empezado a hacerlo. Y empezaré por una frase de Luis Macas, dirigente indígena. Dice: somos un país donde vivimos una diversidad de personas, pero nos encontramos de espaldas a esa realidad. Compañeras y compañeros, ¿seguimos viviendo de espaldas a la diversidad del país? Naira, no sé si está con nosotros, con nosotras. Sí está. ¿No está? María Sol, si Sí. nos puedes comentar un poco. Bueno, sí, a ver, yo pienso que sí se ha caminado. Pienso que el colocar el tema de la diversidad, de la interculturalidad, es un proceso que ha llevado a cabo el mismo movimiento indígena, también los mismos intelectuales indígenas y la academia, ¿no? Desde la década de 70, 80, 90, con el levantamiento indígena también del 90, y eso pues de alguna manera propició también que se coloque en la Constitución, ¿no es cierto?, la importancia o el reconocimiento de un Estado plurinacional e intercultural. Entonces me parece que hay un camino, ¿no? Creo que hay un camino recorrido. Yo siempre he pensado que las luchas tienen resultados, que la lucha del movimiento indígena por la educación, por la tierra, que ha sido aquello que ha sido fundacional, digamos, ha sido importante y ha logrado también colocar, al menos en la Constitución, incluso sobre la mesa, la necesidad de ir pensando y reflexionando sobre la importancia también de la visibilización de la diferencia en nuestro país, ¿no? Y con ello yo sí quisiera decir que también es importante lo que ha señalado Luis hace un momento. También la suma de sectores, no necesariamente indígenas, en la búsqueda también de mejores condiciones de vida, de igualdad y de educación, de salud. Entonces, creo que estos procesos también llevan a la construcción de lo que los mismos indígenas llaman las manos amigas, ¿no? Es decir, aquellos que de alguna manera desde diversos lugares se puede o podemos aportar en esta construcción. Me parece importante en este último levantamiento, movimiento, como lo queramos llamar, la participación también de las universidades de la academia. Me parece que la academia ha logrado también poner en relieve los datos de la desigualdad, de la pobreza estructural, el estudio que hace la Universidad Central, por ejemplo, de la cantidad de niños con condiciones de desnutrición que se lograron albergar en esa universidad. La Universidad Salesiana, de su lado, donde yo trabajo, también hizo un trabajo interesante de acompañar a niños, niñas, adolescentes, a adultos mayores, ¿no?, de dar acogida. Me parece que esas solidaridades existen y creo que eso es importante también colocarlo, ¿no?, para mirar esas posibilidades también de trabajo solidario. También este compromiso que han asumido quienes apoyaron los diálogos, el compromiso de llevar adelante una agenda de reflexión para la construcción de mejores realidades y también de un camino a seguir. Creo que ese es un elemento que puede ser también importante revisar, ¿no? Sabemos que las causas de la conflictividad social tienen que ver principalmente con pobreza, pero también con el tema del uso de los recursos naturales, el tema del cuidado de la Pachamama, el cuidado de la naturaleza. Creo que es un tema importante. Me parece que protección, ¿no es cierto?, de territorios ancestrales, áreas protegidas, zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas, áreas de protección hídrica, la garantización de la consulta previa, libre, informada de las comunas, comunidades, pueblos, nacionales y indígenas. Creo que ese es un elemento que sí debe rescatarse, ¿no?, como interesante también. Me parece que también la derogación del decreto 95 en materia de hidrocarburos es también un elemento interesante, ¿no?, y que además es un aporte, digamos, a la sociedad en su conjunto.
Si bien es una lucha encauzada por el movimiento, por otro lado la sociedad en su conjunto nos beneficiamos también de estos logros. Entonces, me parece que por ahí también puede orientarse la discusión, ¿no? Y bueno, el tema que mencionaba Luisa hace un momento, casi el 40% de los niños y niñas indígenas en las estadísticas generales tienen algún grado de desnutrición o tienen desnutrición crónica. Creo que ese es un llamado de atención importantísimo para la política pública. Me parece que en ese caso las acciones afirmativas pueden ser muy importantes también para el trabajo ya en cuanto a política pública. No se puede decir otra cosa respecto a salud. También es importante estas acciones afirmativas como procesos también de salir adelante de la situación de crisis extrema. La pobreza extrema en nuestro país es grave, ha aumentado, esa es una realidad, las estadísticas lo han mostrado. La pandemia ha sido también una de las causas que puso sobre la mesa esa enorme desigualdad, y si no, ¿por qué tantos niños y niñas no lograron acceder a la educación? Precisamente porque no contaban también con la posibilidad de una conexión a internet, por ejemplo, o un dispositivo. Entonces ahí hay muchos elementos que sí es necesario que desde la misma política pública, por supuesto desde la academia y los diferentes actores sociales, se puedan ir reflexionando y colocando también alternativas, ¿no? Sí, Tupac, si quieres comentar. Sí, yo en parte sí estoy de acuerdo con María Sol. Sí hay una serie de institucionalidades, de espacios, de normas, de leyes que se han ido abriendo, ¿verdad? Pero la paradoja es que al lado de eso que parece que son avances, la paradoja es que cuando se dan estos eventos de conflictividad social, en donde los indígenas salen a hacer unas demandas, ¿no?, después de haber intentado varios diálogos con las autoridades en los que no conseguían nada, ningún avance ante esos pedidos, ante esa situación límite en donde se ve que los diálogos son infructuosos, pues no les toca más que salir, ¿no?, en estos levantamientos a reclamar sus derechos, ¿no?, a reclamar sus derechos como cualquiera lo haríamos. El punto es que en estas situaciones extraordinarias aparecen unas respuestas que uno dice hasta dónde es verdad toda esta normativa, todos estos marcos, todos estos procedimientos que se han armado institucionales para responder, porque si comienzan a salir adjetivos y epítetos que descalifican, que borran con la mano, con el codo, todo lo que se intenta construir de sociedad, uno dice, aquí no estamos yendo hasta el fondo, no estamos asumiéndolo todos con la misma profundidad, estos cambios necesarios para ir construyendo un país multicultural en el que participemos todos, en el que todos tengamos los mismos derechos, ¿no?, en el que no haya niños y niñas que vivan estos niveles de desnutrición crónica, porque ¿por qué ocurre eso de manera particular en lo rural y con una mayor intensidad en el mundo indígena? Entonces, cuando sale la gente a hacer esas demandas, estas institucionalidades se diluyen, ¿no? Este marco de derechos parece que no está presente porque, o como dice un representante del empresariado, que dice, ¿quién va a desconocer que en el agro faltan las condiciones?, ¿no? Algunos de los pedidos podrían ser incluso razonables, pero jamás estaremos de acuerdo, dice este señor representante del sector empresarial, pero jamás estaremos de acuerdo en la forma en que reclaman. Pero ¿de qué manera reclaman? Si se ha intentado una serie de espacios, entonces uno dice, algo está fallando, o cuando salen otros epítetos a decir piojosos, apestosos, que aprendan a bañarse, uno dice, no ha tocado fondo esta construcción colectiva, todavía sigue habiendo como ciudadanos de primera y de segunda. Y en esto también tienen que ver de alguna manera los procesos, cómo han avanzado, ¿verdad? Cómo en sus orígenes también el movimiento indígena planteaba unos grandes postulados, ¿no? La revolución ética, la revolución socioeconómica, esa revolución educativa, que es la que nos toca más a nosotros, y también esa revolución ecológica, cómo eso, la política gubernamental, tanto nacional como internacional, ha ido cooptando esos discursos y los ha ido volviendo proyectos en dinámicas que desde el Banco Mundial han venido, pero que de alguna manera tratan de cooptar las demandas y responderlas casi en un modelo asistencial.
en el cual no se trata de una construcción solidaria entre personas que estamos en las mismas condiciones, sino de gente que viene desde arriba a ayudarte, a ayudarnos, porque tú estás en peores condiciones, porque tú eres esto o lo otro. Entonces, esa construcción no va a avanzar mucho, ¿no? Y hace falta que toda esa normativa, toda esa institucionalidad vaya también haciéndose parte no solo de la piel, ¿no?, del epidermis de la sociedad, sino que vaya entrando en lo medular, ¿no?, y vaya constituyéndonos de una manera distinta como sociedad, en la que podamos, en primer lugar, sí tener espacios institucionales de apertura y de diálogo, que realmente se escuche, ¿no?, que no tengamos que tener levantamientos indígenas, 18 días de paro, como fue en el 19, 11 días, que murieron 5, 6 y ahora también. Entonces, ¿cómo existen los espacios de diálogo en donde se pueda procesar esta conflictividad social, ¿no? Entonces, tenemos las normativas, tenemos los marcos, pero para estas situaciones límites tenemos que construir alternativas. Y eso también pasa por las responsabilidades que nos competen a nosotros, a la academia, a la universidad, Fe y Alegría y a todo el sistema educativo, porque entre todas, entre todos, vayamos haciendo realidad eso que dice el perfil de salida del bachillerato, que seamos justos, que seamos solidarios y que seamos innovadores ante las situaciones. Entonces, me parece que incluso todas estas reformas buenísimas que ha tenido la reforma curricular del Estado en los últimos 10 años, todavía están en la epidermis. Es necesario, y ahí tenemos una responsabilidad fuerte, los que estamos trabajando en el área de educación, desde cada una de nuestras orillas, para que esto no sea simplemente un ejercicio de pasar, ¿no?, de reproducir lo mismo, sino también, como decimos desde la educación popular, de recrear la sociedad con nuevos enfoques, pero no solo con nuevos enfoques, también con nuevas prácticas, a partir de nuevas emociones. Vicente. Perfecto. Yo les pediría que el tercer bloque lo dejemos para las propuestas. Vayamos en este bloque también interpretando la realidad. Yo, por ejemplo, hay un tema, y además que nos lo están preguntando también por redes sociales, ¿cuál puede ser, digamos, la respuesta, o más que la respuesta, cuál puede ser la interpretación de esas reacciones violentas? Porque, como dice María Sol, y quiero destacarlo porque es importante, la academia, los espacios de diálogo han existido. Concretamente la Salesiana ha abierto sus puertas, la Central también, pero no podemos negar que está existiendo también una respuesta violenta, una respuesta que probablemente tenga que ver con lo que Tupac estaba comentando, porque han habido, digamos, políticas que en un momento determinado pues se han dedicado precisamente a situar a la población en capas, ¿no? O sea, es decir, los que merecen y los que no merecen, ¿no? Y a partir de ahí pues también se genera violencia. Pero me gustaría una reflexión de ustedes que de alguna manera, para poder aprender y poder saber qué hacer a la próxima, o sea, cómo trabajar, más que cómo trabajar, por qué existe esta violencia estructural metida y que de alguna manera sale con tanta violencia como hemos visto, ¿no? O sea, quiero decir, con disparos, con muertos, ¿no? O sea, quiero decir que también... unas palabras, por favor, reflexiona al respecto. Sí, o sea, de acuerdo con lo que dice Luis, ¿no? Totalmente. Luego de 18 días, pues claro, se exacerban la violencia racial, que es lo que está mencionando Luis, y es una realidad. Y eso tiene explicación en aquello que ha comenzado Naira hablando al inicio, que tiene que ver con todo el proceso de colonización, con la construcción de un Estado-nación, que lo hemos dicho, que ha tenido, digamos, un rostro que ha escondido o que ha subalternizado lo indígena, lo propio, ¿no es cierto? La lengua, por ejemplo, ¿no? Las concepciones, la cosmovisión misma. Entonces creo que esa es la causa, digamos, medular, pero también están el capitalismo que es digamos, salvaje de cierta manera, que condiciona ciertas relaciones de poder y ciertas relaciones de ser también. También podríamos referir toda esta construcción patriarcal de una sociedad con desigualdad. Si miramos, por ejemplo, los datos de analfabetismo en la población indígena, pues son las mujeres aquellas que llevan la peor parte, ¿no? El tema de violencia de género también son las mujeres aquellas que llevan. Entonces, vemos que es una cuestión estructural
¿no? Y la violencia racial está relacionada pues, con ello también, ¿no? y se exacerban en estos momentos. Pero creo yo que eso es algo que estamos de acuerdo y creo que es un desafío seguir construyendo o aportar hacia la construcción, justamente primero de entender esto, de saber que existe, ¿no es cierto? Y luego de tener propuestas, como has dicho Vicente, más adelante podremos ir conversando, pero propuestas para una transformación real, pero es algo que no ocurre de un momento a otro, ¿no? Sino que requiere también procesos, ¿no? Pero por otro lado también, yo sí quiero resaltar grandes solidaridades, que sí es importante, ¿no? Cuando las universidades se conformaron en espacios de acogida, también se pudo tener la solidaridad de la sociedad quiteña con la entrega de recursos Así directamente fue. a las universidades, ¿no? Para poder sostener la alimentación de los más vulnerables, de los niños, las niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores en las universidades. Y la solidaridad no fue menor, es decir, y una solidaridad de distintos estratos, que también es interesante mirar, ¿no? Entonces, yo sí creo que esta violencia racial, esta violencia racista, fue muy visible en redes sociales principalmente, pero tampoco es que hubo mucha posibilidad, incluso desde los mismos medios convencionales, de mostrar aquellas otras cosas que también pasan. Entonces, yo sí, no sé si a veces, no de manera romántica, pero sí me parece que es importante también resaltar esas otras cosas que sí pasan y que sí son interesantes, ¿no? Jóvenes voluntarios, grupos de médicos jóvenes de las universidades dando atención médica. En la Universidad Salesiana se hicieron más de 2.500 atenciones médicas durante los días que estuvieron la población indígena. Eso no es menor, ¿no? Relacionadas con la salud de la población indígena, ¿no? Los organismos internacionales estuvieron también presentes con donaciones importantes. Estuvo UNICEF, estuvo la Organización Panamericana de la Salud, estuvo el Programa Mundial de Alimentos. Entonces, creo que también hay que mirar esa otra cara que sí es interesante, y en esa cara, me parece a mí, estuvo esta organización que ayuda a la alimentación, que se llama La Poderosa. O sea, en esa cara hay una construcción pedagógica que me parece que es bien interesante trabajar con los jóvenes y visibilizar con los jóvenes, ¿no? que es interesante, más allá de que rechazamos toda acción de violencia racial, toda acción de racismo que fue visible y notorio, ¿no? Pero también lo otro, es decir, sí, tenemos que seguir trabajando. A mí me parece que el tema de las pedagogías antirracistas tienen que estar presentes en la currícula, y eso es algo que podemos conversar en la tercera parte, pero también resaltar estas construcciones colectivas, hasta amorosas, me parece a mí, de una sociedad que de alguna manera protege durante días también a estas personas que están en condiciones complejas. Sí, yo también, a propósito de esta paradoja que plantea María Sol, que por un lado hay como esta violencia, ¿no? que sale en contra de los campesinos, de los indígenas, de lo rural. Al lado de eso también hay esta multitud de respuestas solidarias enormes, ¿verdad? Y quizás más significativas en número que los eventos de violencia, ¿no? Al lado de esa paradoja y haciéndole el paralelo, sucede como algo que está en el fondo en disputa de dos modelos, ¿verdad? Que el modelo solidario y el otro modelo violento o racista que digo yo, que también ocurre cuando venimos, porque la mayor parte de los ecuatorianos venimos de lo rural, ¿no? Nuestras familias, cuando migraron a la ciudad, migraron con esas costumbres con las que uno viene del campo, con la minga, la fiesta solidaria. Yo recuerdo todavía de niño ahí en Guayaquil, en el barrio, como las navidades, los fines de año, salía toda la gente del barrio a celebrar juntos. Era un barrio así marginal y de gente inmigrante, pero como ante eso, esa carga con la que uno viene de lo rural, ¿no? La cuestión solidaria, la minga, estas cosas, en la ciudad la propuesta de integración es individualista, ¿no? Es competitiva, es una propuesta en disputa. El que sobresale no es el que trabaja colaborativamente, sino el que hace su camino individual. Entonces está de un lado esa propuesta de integración que nos proponen las ciudades, ¿no?
que nos propone el país, que para ser ciudadano hay que ir por un camino en el que tú tienes que arreglarte la vida solo, ¿no? Y esto, que es la propuesta de integración que tiene la ciudad, salta en estos momentos extraordinarios con esta paradoja que dice María Sol, ¿verdad? ¿Cómo hay la respuesta solidaria? ¿Cómo en los levantamientos, en estas situaciones extraordinarias, no solo es la cooperación internacional, no solo es la Universidad Salesiana o la Central, son las comunidades periféricas, las que arman sus ollas comunitarias, traen ropa, yo las veces que fui ahí a llevar cosas, pues veía un montón de gente que traía a veces lo que necesitaba, no lo que le sobraba, sino lo que necesitaba. Entonces, es como dos modelos en disputa, ¿no? En la construcción del país, ¿no? Estos modelos que tienden a que vaya uno por su cuenta individualmente en disputa y se las arregle por sí solo, y los otros caminos solidarios, que también saltan en este momento de levantamiento, ¿no? Con esos rasgos racistas, con esas maneras violentas, pero también al lado de eso la presencia esta muy fuerte de la solidaridad. Y en el fondo parece que está en disputa esto, ¿no? ¿Cómo se construye, ¿no? ¿Cómo se construye este país? O solidariamente, que me parece que es la opción del currículo, ¿verdad? Y hasta dónde, luego lo veremos en el ámbito de la educación, cómo somos coherentes con esto que está normado en el país, que decía María Sol, que son unos avances, ¿verdad? Muy bien. Para cerrar este bloque, me gustaría rescatar una de las preguntas que también puede añadir, digamos, alguna luz al debate que de alguna manera estamos teniendo. Y tiene que ver precisamente con la educación rural. Ambos están trabajando en temas rurales. ¿Cómo es la atención a la educación rural? Por si pudiésemos sacar algún elemento precisamente para el tercer bloque. Y con esto pasaríamos al tercer bloque. No sé si quieres empezar tú. Sí, bueno, yo lo que puedo comentar es que nosotros en la Universidad Salesiana tenemos algunos programas de formación para profesorado indígena, para educación intercultural bilingüe, de grado y de posgrado. Y bueno, esos programas trabajan el bilingüismo, digamos, el fortalecimiento del bilingüismo como un elemento fundamental, ¿no es cierto?, porque están dirigidos también a profesorado que va a trabajar en comunidades rurales o urbanas con población indígena. Fortalecer también la construcción de la misma identidad, ¿no es cierto?, la autovaloración, que es un elemento muy importante, y el trabajo de la misma cosmovisión, es decir, la comprensión de esta forma de ser propia, la revalorización. Entonces, el tema curricular tiene esos elementos que son importantes. Yo me atrevería a decir que el aporte ha sido muy importante. En el nivel de grado hay más de 1.200 graduados, que la mayor parte son profesores y profesoras que están trabajando en sus comunidades con niños y niñas. Entonces, creo que hay un aporte interesante, creo que sí hay un camino, ¿no? Son 27 años de trabajo en educación intercultural bilingüe de la universidad, y creo que hay un camino interesante. Por eso yo sí tengo una mirada siempre esperanzadora de la educación, o lo que Freire dice, ¿no? Lo bueno de la escuela es que no lo puede hacer todo, pero puede hacer algo. Y yo creo que en ese sentido la educación tiene esa enorme posibilidad. Entonces, tratando de ser optimista, pero también realista, creo que sí hay unos aportes interesantes, creo que hay un trabajo interesante. La misma posibilidad de al momento actual tener en la universidad profesorado indígena, profesores no universidad, indígenas, es bien importante, ¿no? Y es un proceso que ha tomado algunos años, pero que es interesante e importante. Entonces, me parece que por ahí la educación rural de los pueblos indígenas tiene también algunos espacios, porque además entran en diálogo con la academia. No es una construcción de arriba, como mencionaba hace un momento, ¿no? Esto de que, bueno, yo te doy esto, no, sino son construcciones que se van poniendo en común, acuerdos comunes, diálogos respecto a la misma importancia del currículo y los elementos que se van construyendo en esta formación. Y algo que es muy interesante es que la mayor parte de estudiantes de las carreras de grado y posgrado de educación intercultural bilingüe son mujeres comuneras. Entonces eso es bien interesante porque trabajan con los niños de las comunidades de origen. Es trabajo en territorio. Yo creo que sí hay acciones. En este caso es una universidad privada
confesional, ¿no es cierto? Pertenece a una comunidad religiosa de los padres salesianos, pero hay un trabajo interesante que yo creo que sí se puede ir como mirando, ¿no? Como posibilitadora de ciertas transformaciones. Uno quisiera tenerlo todo resuelto, pero bueno, también aprendemos que en el paso a paso también se puede ir haciendo construcciones. Yo creo que la educación popular tiene también esa posibilidad, ¿no? y esa comprensión. No sé qué puedo contarte. Qué bueno, qué bueno. No sé si quieres aportar alguna cuestión. ¿Cómo no? Yo también soy muy optimista, pero también quiero ser como un optimista informado, porque de lo que vamos llevando adelante desde Fe y Alegría con las dinámicas de educación rural, sí nos encontramos también en algunos lugares con profesores indígenas preparados, ¿verdad? Y con mucho ánimo, pero lo que pasa es que en los mismos territorios rurales hay como una minusvaloración de lo rural, que en parte es también reproducida por la dinámica educativa, ¿no? Por considerar que lo urbano es mejor, ¿no? Y que lo rural es como de segundo grado. Y luego eso tiene que ver con las condiciones de vida que vive la gente en lo rural, ¿verdad? Por la carencia de servicios, por la falta de educación y a veces también por esa construcción de subsidiariedad, de pensar que lo rural no tiene un camino propio, sino que está al servicio de lo urbano, ¿verdad? Que lo rural es subalterno, no tiene una identidad y una construcción propia, o la imagen que se construye alrededor de eso, de que, por ejemplo, lo rural tiene que proveer de alimentos a la ciudad, y si son baratos o casi con la yapa y hasta regalado, no se valora todo lo que significa el trabajo en la generación de alimentos, ¿no? Y eso hace que la cosa sea como de segundo nivel. Y luego también la mano de obra, ¿no? La mano de obra. Cuando en la ciudad queremos mano de obra barata, vamos a lo rural, que vengan albañiles, o que venga una muchacha para hacer la limpieza porque resulta más barato. Todas esas cosas están incorporadas estructuralmente en un imaginario que hace que las cosas se vean como en niveles. Y eso afecta a lo rural, porque la escuela, luego también, aunque quiere ser quichua, aunque es parte del modelo MOSEIP, los niños, las niñas, los padres de familia, lo que quieren es que se les enseñe, no que se les enseñe en quichua, porque no les va a dar alternativas ni oportunidades. Lo que necesitamos es que los niños aprendan inglés, ¿sí? Que también tienen que aprender inglés, no digo que no, pero lo que pasa es que ese inglés que se busca es en contra de lo propio, ¿verdad? En desmedro de la cultura propia. De manera que hay como un conflicto allí que está dado por esto de que la misma escuela y hasta el currículo, yo a veces pongo el ejemplo de la leyenda esta de San Francisco, de la leyenda, se estudia en todas partes de lo rural, la leyenda esta de la construcción de la iglesia de San Francisco de Cantuña. Uno va a Quinindé y los niños están leyendo la leyenda de Cantuña y no tienen ni idea de lo que significa. ¿Por qué no se construye el currículo, las historias, las leyendas, a partir de lo que pasa allá en Quinindé? Entonces, aunque nosotros, y también nosotros acá en Fe y Alegría, participamos de un optimismo de que se puedan hacer las cosas mejor, sin embargo, en los territorios los condicionamientos son de una naturaleza que desbordan. Yo, sinceramente, a veces me siento desbordado. Es mucho más lo que tenemos que pensar de manera creativa, porque ahí están pasando cosas duras. Y eso hace que la gente viva en peores condiciones, ¿no? A los 3.500 metros allá en Chimborazo, ¿no? En esas condiciones, ¿cómo le pedimos a la gente que mejore la alimentación, la cuestión de la desnutrición crónica? Entonces, decirlo desde aquí resulta una cosa, pero construirlo desde allá, en medio de esas disputas, también ideológicas, porque la gente está siempre mirando el centro, desde la periferia están mirando la metrópoli, porque ese es el modelo que directa o indirectamente le estamos metiendo. Este modelo que digo yo, la propuesta de integración, que es que sea una cosa individual, competitiva, que tú salgas para adelante, en desmedro de lo solidario. Y eso va afectando los modelos de vida y hace que las cosas en lo rural sean de una naturaleza compleja. Por eso digo yo que el construir alternativas pasa porque
tomemos conciencia lo duro, lo fuerte que es para la gente sobrevivir en lo rural, porque también sucede en muchas de nuestras escuelas rurales de Fe y Alegría, en que las personas suelen vender sus tierras y se van con la esperanza a la ciudad de mejores condiciones, pero en la ciudad no logran mejores condiciones. Y luego les toca volver otra vez al pueblo, a la zona rural, y allá, ahora ya no tienen la tierra, porque la vendieron para venirse a la ciudad. Y en la ciudad no lograron manera de integrarse, y luego el contexto, luego de criminalidad que a propósito del narcotráfico se está generando, la gente se va incorporando casi de manera natural en unas dinámicas terribles, ¿no? Como sucedía en Colombia, allá en Medellín, o sucede en México, que a la gente no le queda otra alternativa. Y entonces, desde acá el juicio simple es decir, es que son vagos, es que son narcotraficantes, ¿entiende? Entonces, es necesario que miramos lo fuerte que es, y que a pesar de que lo digo, yo también tratamos desde Fe y Alegría de hacer un esfuerzo, pero no sé a veces si es que todo el esfuerzo que hacemos es suficiente para responder. Entonces, en esta medida yo creo que sí deberíamos como ver la manera de ser más creativos, de responder de una manera más oportuna a esta situación. Perfecto. Pues vamos a ver la creatividad. Y voy a citar algunos elementos, porque entramos al tercer bloque. En el tercer bloque pretendemos precisamente visualizar cuáles pueden ser las alternativas del nuevo país. Y algunas de las cuestiones que han comentado, ¿no? Por ejemplo, el trabajo con los jóvenes que comentaba María Sol, con pedagogías antirracistas, espacios de diálogo, ver también un poco cuál puede ser esa construcción de diálogo, cómo se puede realizar. Me gustaría también alguna idea que tenga que ver precisamente con lo que ha comentado Túpac, ¿no? Porque por un lado está la vuelta a la ruralidad como método, ¿no? De trabajo, pero también un poco cómo de alguna manera podríamos construir, digamos, esa vuelta a la ruralidad con mayores condiciones, ¿no? Sobre todo habitables. Y bueno, y también un poco lo que nos comentaba María Sol, una educación por lo ancestral, con perspectiva de género, y también un poco por la recuperación de las identidades. En ese sentido, me gustaría primero entrar en cómo revertir, estos son los elementos que ustedes han dicho, quisiera tenerlos presentes precisamente para ver un poco cuál puede ser la construcción de futuro. Y la primera pregunta que les haría es, ¿cómo podríamos trabajar precisamente la cuestión medular, que es la inequidad económica? ¿Cómo trabajar la exclusión precisamente para empezar a avanzar en una integración en un nuevo país? Si quieren, podemos cambiar. ¿Me dejas? Vaya, mira, yo allí, y en ese sentido agradezco a Fe y Alegría que me da la oportunidad de hacer estos trabajos en lo rural, ¿verdad? Y de ir soñando con el equipo del centro de formación, porque allí lo que estamos viendo es que hay como dos modelos también, ¿verdad? O procedemos desde acá, desde Quito, ¿no? En donde las valoraciones de lo rural reproducen esta minusvaloración, ¿verdad? Que es gente sin cultura, que son ignorantes, que son vagos, que son sucios, que están enfermos. Desde ese modelo, la aproximación siempre va a ser para ser asistencial, porque somos nosotros los que no somos ignorantes, los que no somos vagos, los que no somos pobres, los que vivimos mejores condiciones, y vamos a esta gente que tiene estas carencias, ¿verdad? Desde ese modelo no hay salida, ¿no? Vamos a reproducir la misma propuesta que hace la República desde hace 200 años. Y desde el Centro de Formación estamos procurando tratar, como nos ha dicho nuestro director nacional, vayan sin agenda, vayan que la agenda la construyamos junto con la gente, tampoco dejar que la gente construya la agenda, porque eso también es como una irresponsabilidad, pero sí ir construyendo agendas en conjunto, ¿verdad? Conversando las problemáticas, porque siempre vamos con eso de que las problemáticas, pero allá la gente nos hace caer cuenta que no solo hay problemáticas, ¿no? También
te dice la gente, pues mira, yo no soy pobre. Si te comparas cómo vivo yo y cómo vives tú, ¿quién es el pobre, verdad? Porque aquí yo tengo la montaña, el río, entonces, y la naturaleza, y uno dice, pues sí, ¿quién es realmente el pobre? Entonces yo creo que sí hay que darle la vuelta al asunto, salirnos del modelo, sentarnos de igual a igual, dialogar no solo de sus problemáticas, sino también de las potencialidades enormes que tiene lo rural, ¿no? En términos no solo de alimentación, ¿no? de turismo, de agroecología, de cuidado ambiental, de medicina ancestral, que estamos tan acostumbrados a la pastilla acá en la ciudad y ya se sabe que las pastillas a largo plazo también te hacen esos o peores daños que los que tiene la enfermedad. Entonces, la vuelta allá a lo rural, a lo campesino, a la indígena, a la construcción de ese nuevo país, no es una tarea que tenemos que definirla desde acá, desde los espacios, desde nuestra oficina. Creo que tenemos que salirnos y tratar de desmarcarnos de este modelo, ¿no? y entrar en diálogos, y a partir de esas potencialidades y de esas problemáticas y también de las propuestas de la gente, apostar por nuevos caminos, y eso me parece que es algo que tenía que haberlo hecho la República desde el comienzo, ¿no? Quizás también la colonia desde el comienzo para todavía ser más eficiente. Entrar a diálogos constructivos, no solo con este modelo de diálogos desde arriba, ¿no? para abajo, sino en las mismas condiciones, en donde se puedan entre todos ir identificando caminos propios, porque los territorios tienen también sus dinámicas propias y tienen su identidad y tienen sus sueños, que a veces son desplazados por nuestros sueños. Entonces yo creo que metodológicamente lo que estamos intentando también con este camino de educación rural, como tú también sabes, Vicente, lo estamos intentando. Las soluciones no son para mañana en la tarde, ¿no? Va a tardar mucho porque hasta que se lo crea, porque es raro que uno vaya a lo rural y que se ponga con la gente, es que tampoco la gente se lo cree, que uno va para allá y pone cosas y que ya la cosa va a salir de un rato para la mañana, no. Porque luego también hace falta que los mismos docentes de Fe y Alegría, ¿no? Los mismos equipos directivos de Fe y Alegría también vayan haciendo como carne estos procesos, en donde es necesario construir en conjunto. Yo creo que es por lo que estamos apostando ahora, y también pues, me parece que sería una buena oportunidad para, a propósito del levantamiento y de las cosas que han pasado, el procurar caminos en conjunto con las personas que se sienten afectadas en este modelo que tenemos de país. Perfecto. María Sol, me gustaría que pudieses complementar, digamos, este panorama, ¿no? Este panorama utópico todavía, ¿no? pero saber un poco por dónde nos podemos enrumbar. Y también me gustaría que pudieses, desde tu experiencia del trabajo intercultural, ¿no? O sea, que decir, ¿cómo de alguna manera podríamos incorporar precisamente esas cosmovisiones que yo creo que son necesarias precisamente para un nuevo país? Sí, a ver, yo ahí como dos cosas, ¿no? En primer lugar, sí me parece que es importante como un desafío de país esta construcción de lo que entenderíamos, ¿no?, como justicia social, es decir, tratar de propender hacia esta construcción de una justicia real, ¿no?, entre los diferentes en la sociedad, y esto pues quizás hay varias formas. Una de esas es la redistribución misma, ¿no? Es decir, propiciar estos espacios, mayor inversión en educación, mayor inversión en salud, que me parece que eso es indispensable desde la política pública, acciones afirmativas, que también es fundamental, ¿no es cierto?, espacios para la educación de los pueblos, educación superior para hombres, para varones, para mujeres indígenas, para los pueblos históricamente subalternizados, me parece que son formas también, generación de empleo, es decir, o sea, esta situación que hemos vivido en los últimos 18 días puede repetirse porque, claro, las condiciones son complejas, como ha señalado Lucho, ¿no? Entonces, pensar en ello. Ahora ya en el campo de la educación, el desafío es súper grande, por lo que ha comentado también Lucho, ¿no? Decía hace un momento, lo que pasa es que ellos no quieren estudiar su lengua propia sino inglés, pero bueno, entonces son desafíos importantes, porque también
están identificando esas condiciones como condiciones que les llevan a la pobreza, a la vulnerabilidad, o como que el ser urbano es mejor que estar en la zona rural, tal vez porque hay más servicios. Entonces está como medio enlazado el tema, ¿no? Es decir, la construcción está de mejores posibilidades y también de servicios. Yo sí creo que es importante trabajar sobre ello. Creo que la escuela como institución tiene la obligación de pensar en las necesidades educativas de los que se educan. Me parece bien interesante lo que comenta Tupac, ¿no? Ir sin agenda, porque la agenda te da esas necesidades. Es decir, esa misma construcción de un currículo te da las necesidades que están en los pueblos, ¿no? En relación a ello. Pero también el derecho de los pueblos de aprender el currículo y los conocimientos de Occidente, que también es otro elemento. ¿Por qué no aprender inglés? No como prioridad, o quién sabe, pero sí el aprendizaje de lo propio también. Entonces, son desafíos que tienen que irse colocando, y a veces mucho en territorio, ¿no? Mucho en el contexto donde nosotros estamos trabajando, y desde las necesidades contextuales también, de esa propia realidad donde estamos haciendo el ejercicio educativo, o donde estamos haciendo la práctica pedagógica, o la realidad a la que nos enfrentamos, que son disímiles, son diversas, son complejas, pero creo que esa es la reflexión. Es importante también mirar que no todo es superficies lisas, como dice Adriano Puigros, ¿no? También hay rajaduras, en esas rajaduras se puede hacer las innovaciones. Entonces yo te decía hace un momento, interesante pensar, por ejemplo, en pedagogías antirracistas, que me parece que la escuela tiene la obligación de hacerlas, y no solamente en los contextos rurales y de pobreza, sino también en las capas medias, en la educación de los niños urbanos, ¿no es cierto? Es decir, también está acá la deuda hacia esta construcción, el incluir, el incorporar conocimientos, saberes propios, saberes, Tupac decía el tema de la medicina ancestral, por ejemplo, en la currícula, pero no solamente en la currícula de los niños de las zonas rurales, sino también de las zonas urbanas, porque también nosotros tenemos esas prácticas como sociedad mestiza, ¿no? Y muchas veces primero probamos esas posibilidades antes de acudir a la medicina occidental. Entonces digo, incluir también esa reflexión, los conocimientos populares, que me parece que es algo también fundamental de trabajar en la misma currícula. Entonces, en síntesis, ¿no? A partir de las necesidades educativas de los sujetos que se educan, que es fundamental para pensar todo proceso educativo pertinente, tiene que partir por ello, ¿no? Y lo otro, hacer también una sistematización, porque hay trabajos muy interesantes en escuelas rurales y también en escuelas urbanas, sobre la inclusión, sobre la incorporación de estos saberes, de estos conocimientos y de este trabajo. Creo que puede ser algunos elementos para ir pensando y trabajando. Yo creo que la educación popular en sí mismo tiene la metodología con la que trabaja permite eso, es decir, lleva hacia ello. Entonces, sí, a veces es desgastante y a veces decepcionante, como señala Lucho, pero también hay procesos que son muy, muy interesantes y que se puede tomar y se puede trabajar y se puede seguir insistiendo. Ahora, creo yo que un elemento que sí hay que considerar son las condiciones de vulnerabilidad y las condiciones económicas de los contextos que sí llevan también a ello, ¿no? La migración interna, el abandono de los adultos mayores en las comunidades, que es algo muy serio y complejo. O sea, son realidades que uno tiene que afrontar, ¿no? Y creo que, bueno, también corresponde al Estado asumir lo que le corresponde, que es el cuidado también de la población. Si me permites complementar, Vicente, también en esto de lo rural, también desde la escuela es necesario que revaloricemos las dinámicas que hay en esos contextos. Suele haber dinámicas organizativas, dinámicas de las organizaciones locales, juntas de agua o comité de promejoras. Hay una serie de articulaciones de la misma sociedad que a veces, sin darnos cuenta, desde la escuela lo desconocemos. Y eso contribuye a la desvalorización de lo rural. Y sin embargo están ahí esos actores y gravitan. Y también desde la escuela
me parece que debemos aprovechar ese potencial, ¿no? Porque como decíamos, sí hay una serie de problemas, pero a veces estamos solo mirando el problema, ¿verdad? Y esa fijación que podemos tener en tratar de solucionar problemas, otra vez nos vuelve paternalistas, asistencialistas, en donde no reconocemos personas que también tienen capacidades y territorios con capacidad. Y ahí el enfoque territorial ayuda porque incluso hasta hay sectores empresariales que se dan cuenta que en la medida que la educación es más eficiente, ellos también mejoran, ¿verdad? Entonces, la mano de obra, los muchachos van más cualificados y entonces se dan dinámicas en las que se puede aprovechar mejor. Entonces, incluso hasta el sector privado que tiene sus empresas, sus dinámicas, también es necesario hablar con ellos para buscar acuerdos, ¿verdad? O al menos para generar el espacio de acuerdos. Si ya no se logra, porque a veces también es muy complicado, pero el que haya esa dinámica desde la escuela, en donde hace conciencia que la dinámica de educación no es solo del maestro, no es solo del espacio de la escuela, sino que la educación es una acción de la sociedad en su conjunto, en donde intervienen desde los padres de familia hasta los actores, líderes de la comunidad. Eso también me parece que es una cosa que sin darnos cuenta desconocemos y empobrecemos y desvalorizamos lo que es lo rural. Y yo creo que en la medida que sepamos ir descubriendo y dialogando con todos estos otros sectores que también hacen parte de los territorios, también como que la misma educación podría ir mejorando porque se va como encaminando, ¿no? Esa escuela, yo pongo como ejemplo, tenemos en una escuela rural, me da un poco de vergüenza, muy lejos de territorios urbanos, tenemos un bachillerato en ciencia. Y en cambio el territorio lo que tiene es ganadería y tiene mucha leche y lo que quiere allí, los líderes decían, lo que necesitamos es alguien que sea capaz de curarnos una vaca, poner una inyección, porque cada vez que tenemos necesidad de un veterinario toca traerlo desde la capital. Y eso cuesta muchísimo solo traerlo, más luego lo que hay que pagar. En cambio, si podemos tener un bachillerato no pecuario, de manera que los muchachos salgan para hacer una ayuda en el potencial del territorio, no para entonces ese repensar la escuela no solo como una dinámica desde Quito o desde el ministerio, sino desde lo que tenemos como potencial en la comunidad, eso probablemente nos hace como más eficientes en el proceso educativo. Es que la escuela tiene que pensarse con la comunidad, ¿cierto? Es decir, no puede pensarse por fuera de la comunidad, porque si no es un parche ahí. O sea, la escuela tiene que pensarse con esas necesidades, con esas demandas de la comunidad, ¿no? Y por otro lado, yo sí pienso que en estos procesos de diálogo entre comunidad, escuela, también hay una construcción pedagógica. Es decir, y los aprendizajes propios de las pedagogías propias. Por ejemplo, pensemos cuánto nos enriqueceríamos como sistemas también si aprendiéramos y revalorizamos el cuidado y la crianza de los niños de los sectores populares, por ejemplo. O sea, ahí hay unas construcciones súper interesantes. Lo que pasa es que también a veces queremos hacerlo desde la misma institucionalidad sin retomar estos elementos. Me parece que esos son grandes desafíos, ¿no? que es importante tomarlos en consideración. Y bueno, son procesos también complejos, ¿no? Y también de autovaloración, ¿no? Cuando uno trabaja con los niños, por ejemplo, un tema que tiene que ver con ciencias naturales sobre un tema específico, los niños tienen muchísimo que decir, ¿no? La comunidad tiene muchísimo que decir respecto a eso. Creo yo que es interesante, que es importante ese diálogo constante. Y a mí me parece que la educación popular, desde las metodologías que trabaja, tiene mucho que enseñar también. Yo creo que los aportes son bien importantes y tienen mucho que enseñar a la educación en su conjunto, ¿no? Creo que también por ahí es importante sistematizar estas experiencias, trabajarlas a otro nivel, aportar al nivel donde están los lugares de decisión, quién toma las decisiones. Creo que ese es un elemento importante y la academia también puede aportar a eso, ¿no? Trabajos más cooperativos. Perfecto, estamos ya finalizando este diálogo de saberes, pero a mí me gustaría destacar algunas cuestiones que tienen que ver precisamente por remarcar y porque queden en este subconsciente colectivo. La necesidad de partir del contexto, la necesidad de trabajar, digamos, los valores que de alguna manera
están en el ancestro de la comunidad rural y también partiendo de una serie de necesidades que tienen que ser cubiertas, ¿no? También como trabajar para la paz, como comenta Gladys Castro desde las redes sociales, la educación para la paz es una opción. Es necesario fortalecer la educación para la vida plena, educar para prevenir, no solo para resolver conflictos, y no solo entre lo urbano y lo rural. Construir una educación integral requiere un trabajo integral, desde los diferentes enfoques humano, social, cultural, físico, emocional y económico. Como digo, estamos cerrando. Tenemos unos minutos. Si quieren de alguna manera situar algún elemento clave para que podamos seguir trabajando desde las redes, desde las organizaciones sociales y también desde la educación, desde la academia y desde lo que es educación popular y fe y alegría. Si quieren dar el último... Sí, yo, gracias Vicente. Yo simplemente, bueno, decir que hay que tener el diálogo abierto, ¿no? O sea, primero agradecer la invitación, la posibilidad de estar aquí, de compartir también algunas experiencias de las que nosotros venimos trabajando, pero también mantener el diálogo abierto me parece que es una enorme posibilidad de seguir digamos, trabajando y aprendiendo, ¿no? Creo que eso es bien importante, y tener siempre la mirada abierta hacia esos aprendizajes, ¿no? Me parece que dejarlo como en un diálogo en continuo. Así es. Sí, yo creo que desde estos espacios educativos que hemos reflexionado, el ir buscando que lo rural, que lo indígena, que lo afro, lo montubio vaya teniendo su espacio de liberación en un sentido a través de estos procesos educativos, lo ideal también sería que los gobiernos, ¿verdad?, vayan tomando parte en estos diálogos con estos modelos, de manera que no sea un diálogo desde el poder, desde arriba, hacia el subalterno, ¿no? Con el ánimo de solucionar los problemas desde un enfoque asistencial, sino también con los ojos mirando los potenciales, porque me parece que lo rural, lo campesino, lo indígena, lo afro, también tiene mucho que aportar a la sociedad ecuatoriana. Y lo estamos desconociendo, lo estamos desvalorizando. Creemos que solo desde la ciudad, con nuestras decisiones de poder, arreglamos estas cosas. Y es necesario que también en esa construcción de este país que ya lleva 200 años y que todavía no acaba de incluir a toda la sociedad, es necesario que institucionalmente se abran espacios en donde no tengamos que llegar a estas situaciones límites de levantamiento de 18 días, de 6 muertos. No me parece que es el camino ideal de una sociedad. La sociedad debería tener sus propios espacios en donde la sociedad tenga la autoridad de exigir, ¿no? Porque no puede ser que tengamos que llegar a situaciones límite. Esto casi es como que estamos en las cavernas otra vez, arreglándonos a palos. Y el Estado ecuatoriano también tiene que construir espacios que no sean solo de letras, de papeles, sino en donde podamos realmente construir y tomar decisiones en conjunto sobre los presupuestos, por ejemplo, sobre a dónde tienen que ir. Ahora hay unos excedentes por los precios del petróleo. ¿Qué está haciendo el Estado? Pues me parece que se podría hacer más que estar conservando unos fondos de reserva internacional para garantizar, qué sé yo, el pago de unas deudas. Es necesario, me parece, ser creativo, salir del espacio del poder y ir al espacio donde la gente necesita respuestas. Creo que también podría ser un aprendizaje para la construcción de estos diálogos en que no tengamos que andar de conflicto en conflicto, Vicente. Muchas gracias. Pues aquí estamos concluyendo. Por supuesto, el primer agradecimiento es hacia los invitados e invitadas. Muchas gracias, María Sol, por venir y por tu aporte. Muchas gracias, Lucho, Tupac. Muchas gracias, Naira, que te marchaste. Qué lástima no haber podido contar contigo hasta el final. Amigos y amigas de Fe y Alegría, aquí cerramos nuestro diálogo de saberes que tiene que ver precisamente con la movilización social en Ecuador. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.